de Rafael Catán. Yo lo sé. Polo de patineta, sí. Acá está otra cámara, una Apple. Es una robada. No sé. No lo escribieron los infrarrealistas, pero dice más o menos así. Me vinieron a vender un santo, sin santo, así sin vidriera, y ese santo pesaba tanto, era el santo más chingón de la pradera, y era el nogal, el santo, hijo de un cabrón, por eso pesaba tanto. Se me olvidaron algunos fragmentos de aquel verso infrarrealista, pero a cambio de eso les voy a leer un poema de Ramón, un poema que es un ícono para mí, porque a mí me traían de morro a la Alicia a sus fiestas y orgías de infrarrealistas, entonces no me iba tan mal. Esto lo recuerdo mucho porque recuerdo a mi padre cuando leo esto y se los doy con la dignidad apache de un viejo piel roja que jamás se formará en fila india. Y el tema con Somos Indios, ¿lo conoces? El de Somos Indios, pues somos indios. ¡Cállate, pendejo! Beligerante edad. Santiago. Mamá, que me daré el fin de India, es de Mario Santiago, güey. Beligerante edad. Lo sabemos todos que es de María Santiago. Beligerante edad. Nací la madrugada que el último centauro murió decapitado por un rayo escarlata. Crecí donde los árboles huían despavoridos por las feroces hachas que sus troncos talaban. Viví cuando los odios arreaban en manadas inhóspitos cariños de flores maltratadas. Me rebelé en la aurora, entré en batalla rayando el sol, luché a brazo partido, jornada tras jornada, contra diablos y trasgos, bandidos y murallas. Hoy en caminos idos huellas de otros alzados, y en sendas no exploradas posé mis pies descalzos. Rastros dejé de sangre, de sudores, de lágrimas, de jugos que brotaron del manantial ardiente que a músculo tendido cantó bravuconadas.
No llores. Las mañanitas en chileno, ¿cómo van? Bueno, La de acá tiene encanto, la de allá no. porque mira, yo conocí las peruanas y me encantaron. Entonces, me las cantaron en mis 40 años, hace 23 años. Yo fui a procesar Y las oí, bueno, me cantaron como tres diferentes, ¿no? Ya oí unas, me encantaron. Porque aparte, acá uno no que a la cara aquí, es mucho más, ¿no? La letra. Pero mucho brillo. Está muy chido y la hacemos. No la probemos. La década de los 70 y parte de los 80, todo el continente latinoamericano estaba por una parte lleno de dictadores, sobre todo Sudamérica, generales golpistas que de manera dictatorial tomaban el poder, y junto con tomar el poder era la represión a todos los que pensaran diferente. Había dictaduras, en caso Sudamérica, había movimientos de guerrillas, y todo esto además atravesado por un proceso de industrialización ya casi irreversible de nuestros países, que hasta los 50 habían sido irregulares, ¿no es cierto? Y a la vez hubo respuestas a esos autoritarismos en Argentina, Chile, Perú, Bolivia, Colombia, Brasil, todo Centroamérica y no se diga México. Parte de la respuesta de los jóvenes rebeldes fue que se armaron muchos grupos guerrilleros. Casi todo el continente estaba plagado de grupos guerrilleros y México nunca estuvo exento de represiones, torturas, a los movimientos de crítica, a los sindicatos, las huelgas obreras, las luchas campesinas. Había sucedido la matanza de Tlatelolco y luego había habido una especie de rebrote de la represión cuando se da el famoso Jueves de Corpus, y eso también guiaba, digamos, la acción política de los jóvenes en ciertas direcciones. Yo creo que el infrarrealismo también responde a eso, es una manera de reaccionar también contra el sistema. Los poetas que formamos el infrarrealismo no sabíamos herederos de esa rebelión, estábamos con esa rebelión de alguna manera, pero también la llevamos al terreno de la cultura y de la literatura. Todos los que comenzaron con la lectura infrarrealista se formaron en este conglomerado de ideas y de planteamientos disruptivos que provienen del 68 y de la crítica radical a todas las instituciones de poder.
el camino de los perros mi alma encontró mi corazón, destrozado pero vivo, sucio, mal vestido y lleno de amor. En el camino de los perros, allí donde no quiere ir nadie, un camino que solo recorren los poetas cuando ya no les queda nada por hacer. Pero yo tenía tantas cosas que hacer todavía, y sin embargo allí estaba, haciéndome matar por las hormigas rojas y también por las hormigas negras, recorriendo las aldeas vacías, el espanto que se elevaba hasta tocar las estrellas. Solo la fiebre y la poesía provocan visiones, solo el amor y la memoria, no estos caminos ni estas llanuras. Pues bienvenidos a esta noche, esta celebración, a esta zona de tolerancia. Un homenaje en muchos sentidos para Ramón Méndez Estrada, uno de los grandes poetas, no solamente del infrarrealismo, sino de la poesía mexicana. Hay un poema de Mario Santiago que no está publicado, que alguna vez el mismo Ramón me lo leyó. Y ese poema dice: para mi amigo el ruiseñor capeado, con la firme, atlética y muy mamona convicción de que será la vida la que se encargue de acomodarle sus cuerazos. Muy jaladamente, tu seguro gladiador, Mario Santiago, nativo de Mixcoac, de ninguna manera ciudadano del mundo, que como vos seguramente sabéis, con vuestra privilegiada memoria de grabadora alemana, no es sino el jingle de transnacional marca de cigarros. Mario Santiago. Y para comenzar este encuentro, este momento memorioso, esta zona de tolerancia, convoco a Manuel Illanes para iniciar. Manuel Illanes es un poeta chileno que ha adoptado a México como un territorio posible para seguir viajando a través de la poesía. Es maestro en letras mexicanas por la UNAM y ha publicado algunos libros de poesía como Tarot de la Carretera, Crónica de Toyán, Memorias del Inframundo, Paraíso Inc. y muy recientemente Diario de la Peste. Con ustedes, Manuel Illanes. Muy buenas noches. Es un gusto estar aquí en la presentación de Zona de Tolerancia de Ramón Méndez, una coedición en este caso de La Ratona Cartonera y Ediciones Mantra. Bueno, aprovechando la instancia, Ediciones Mantra está organizando para fines de agosto y principios de septiembre una feria del libro, que va a ser la primera feria del libro independiente. Es una feria autogestionada que se va a realizar en Casa Talavera, que es una sede de la UACM. Y esto sería los días 30, 31 de agosto y 1 de septiembre, para que ustedes, en este caso como fans de Roberto, de Ramón, asistan en este caso a la presentación. Sorry por el error. ¡No hay fans, güey!
Bueno, les voy a leer un pequeño texto que hice a propósito en este caso de la presentación del libro de Ramón, Prohibido escribir la palabra verga, sobre Zona de Tolerancia, Ramón Méndez. La aparición de Zona de Tolerancia, Ramón Méndez, antología personal elaborada por el mismo poeta y publicada en coedición por La Ratona Cartonera y Mantra Ediciones, obliga a reflexionar en torno a la figura de este y la recepción que ha tenido tanto su poesía como aquella escrita desde la trinchera del infrarrealismo, del cual Ramón fue uno de los fundadores y adalid constante. Hay que mencionar en primer lugar que esta antología constituye un hito, puesto que ofrece por vez primera un panorama más o menos aproximado de la obra de Ramón, que, tal como la de la mayoría de los infrarrealistas, con las excepciones de Mario Santiago y Roberto Bolaño, se encuentra todavía dispersa en pequeñas publicaciones independientes, lo que dificulta en extremo su lectura y reconocimiento. Editoriales como Praxis, Al Este del Paraíso, Star Pro y La Ratona Cartonera, por mencionar algunas, y las antologías Perros Habitados por las Voces del Desierto y Hora Cero, Los Broches Mayores del Silencio, habían acogido previamente sus poemarios, permitiendo así visibilizar el extenso trabajo realizado por Ramón en 4 décadas de labor poética y narrativa. En ese sentido, debe agradecerse a Raúl Silva y Edgardo Mantra, editores de La Ratona Cartonera y Mantra Ediciones, respectivamente, y por sobre todas las cosas a Antonieta Centeno, por la iniciativa de dar a la luz esta antología, que corresponde a un proyecto largamente acariciado por Ramón, y a la voluntad de sobreponerse a las distintas dificultades que habían pospuesto su publicación, pendiente desde el ya muy lejano año de 1987. Pero Zona de Tolerancia no solo es un hito porque rescata la dispersión de una parte esencial de la bibliografía de Ramón. En el libro se reúnen fragmentos de Al amanecer de un día de lagartija, Ramo para las hadas, La vida de Ginés Pérez, La edad dorada y tonadas ágiles para sonreír en voz alta, además de incluirse en forma completa el poema Caviria, sino también porque nos permite aquilatar varias de las corrientes que atraviesan su obra. Me refiero a temas como el de la pasión, que se manifiesta indistintamente de forma erótica y tanática en varios de los poemas de Zona de Tolerancia, la aproximación que realiza al lenguaje callejero y, por último, su exploración de territorios que habré de llamar por necesidad marginales, usando un adjetivo que se ha convertido en un lugar común muy extendido en estos tiempos. Zonas de peligro, en las palabras del poeta chileno Tomás Harris, espacios degradados como colonias perdidas, lupanares, cárceles, que Ramón aborda exhaustivamente en libros como Vida de Ginés Pérez, Caviria y el poema inicial del amanecer de un día de lagartija. Estos dos últimos temas, el de la aproximación al lenguaje callejero y la exploración de los territorios del margen, me parecen el núcleo central del aporte efectuado tanto por la poesía de Ramón como por la hecha por los infrarrealistas, y permiten emparentarlo con la poesía coloquial o conversacional que se desarrolla en el ámbito latinoamericano a partir de los trabajos de Nicanor Parra y Ernesto Cardenal en los años 50. A mi parecer, esta poesía, algunos de cuyos elementos tienen su primera manifestación en México con la obra de Efraín Huerta, alcanza un momento climático con la erupción de los infras y Ricardo Castillo en el panorama poético mexicano de la década de los 70 y 80. A esta corriente, entonces, se podría escribir una parte importante de la labor poética de Ramón, al menos la que lleva a cabo los textos apuntados. Existe una tercera razón por la cual considero que Zona de Tolerancia es un hito. En la misma medida que Los Detectives Salvajes de Roberto Bolaño galvanizó al infrarrealismo, dándolo a conocer a un público amplísimo y generando un gran interés por el movimiento, ha ayudado también a la construcción de un mito que, de alguna manera, nubla el acercamiento a la obra de los infrarrealistas. Se puede decir con mayor o menor exactitud que cierta apreciación del real visceralismo, el movimiento que en la novela de Bolaño sigue la huella de los infras a lo largo de varias décadas, ha oscurecido la lectura de los infrarrealistas, ese grupo el que Ramón, Mario, Roberto, Cuauhtémoc, Rubén, Guadalupe, José, Bruno, Pedro, Mario Raúl, Rafael, Edgar y otros formaron y forman parte, privilegiando exclusivamente sus rasgos más básicos y haciendo caso omiso de sus diferencias. No es aventurado afirmar que el infrarrealismo está conformado por múltiples infrarrealismos, como si la única imagen que se pudiera destacar de Los Detectives es la de una pandilla de muchachos y muchachas desmadrosos. Pues bien,
No pretendo desmentir lo revoltosos o no que hayan sido los infras. De hecho, creo que fueron y siguen siendo revoltosos a concho, sino señalar que estos trascienden esta simple imagen, que rebasan el mote de desmadrosos que una interpretación miope de los detectives podía asignarles, tal como Rubén Medina lo ha señalado en el extenso prólogo a Perros habitados por las voces del desierto, y tal como también la lectura de Zona de Tolerancia deja en claro. Encontramos apuntados en esta antología de Ramón, además de los temas mencionados anteriormente, cuestiones como la de la debacle político-social del México contemporáneo y los desastrosos resultados que ha tenido el crecimiento de la mancha urbana sobre el medio ambiente del ex Distrito Federal. Cuestiones que hayan en Iquic o Mecoexpali, por ejemplo, una representación destacada. Todo lo cual habla a las claras de una densidad escritural que está muy, pero muy lejos de poder reducirse a la mera imagen del poeta desmadroso y vociferante, epítetos que sin embargo Ramón hubiese acogido con entusiasmo. Una mala lectura de los detectives podría llevarnos a imaginar. Nuestra misión entonces en este punto del camino es simple. Se trata de leer y releer una y otra vez la obra de Ramón, de escuchar en ella los ecos de muchos de los problemas que aquejan hoy en día a los mexicanos, de descubrir el canto de una catástrofe largamente aullada y sin embargo omitida, silenciada, prohibida, tal como la palabra verga en la poesía. El libro publicado por La Ratona Cartonera y Ediciones Mantra nos ofrece esta oportunidad con creces. Llegó el momento de aprovecharla. Gracias. Quiero mencionar el video con el que abrió este encuentro. Es una creación de Héctor Roque, argentino, y Eder Ortiz Almanza, que se encuentra también aquí con nosotros. Es un proyecto que está en camino y es una reconstrucción de las huellas infinitas del infrarrealismo, muchas historias que están vivas, latentes, muchas de ellas son conocidas, muchas otras no, y esta reconstrucción que Eder y Héctor Roque están haciendo seguramente muy pronto nos acercarán más a este viaje del infrarrealismo. Y para continuar con esta presentación, convoco ahora a Rafael Catana. Muchos de ustedes lo conocen, pero siempre es un personaje que tiene la posibilidad de sorprendernos aún más. Rafael estuvo muy cerca, sigue muy cerca de lo que fue y de lo que es el infrarrealismo. Su mirada, su espíritu y toda esa mueca infinita tiene que ver con el viaje infra, y de ello nos contará un poco ahorita a través de sus encuentros con Ramón Méndez Estrada. Adelante, Catana. Gracias, buenas noches. Quisiera agradecer a Ediciones Mantra. Digo el nombre de Ediciones Mantra porque es un esfuerzo autogestivo e independiente. Este trabajo debería ser un trabajo del Estado mexicano en su nueva época. Procuraremos que el Estado mexicano haga otras ediciones de Ramón. Es una lucha permanentemente en el sentido de la difusión. Ese es nada más un comentario al margen, sobre todo para que la memoria de Ramón sea una memoria colectiva y no sea una memoria de esta élite que somos nosotros ahora. Está padrísimo ser contracultural, está poca madre, pero se necesita un varo para la familia. Perdón. Yo conocí a Ramón en 1977 y luego en 1978 me invitó al Café La Habana para que hiciéramos una revista que se llamaría Con Peyote Baila el Perro. En esa época el Café La Habana pues era como la base de muchos movimientos sociales, más que contraculturales o literarios, aunque era la base de Mario, era la base de Roberto, que yo los veía como los Rolling Stones, ¿no? Eran así guapos, bellos y terribles como los Rolling Stones, o como El Ritual en esa época, porque tenían el pelo abajo de la cintura y eran bellos y hermosos como Ramón.
Ramón me dice: pinche Catala, ya cotiza al partido. Cotizar al partido era cotizar a la Liga Socialista, a una de las decisiones trotskistas de la época. Cuando yo hablo de Ramón como activista, hablo de Ramón como poeta y como activista, porque si ustedes se dan un ojo, por cierto, ¿ya compraron el libro? Compren el libro, por favor. Se dan un ojo en la Edad Dorada o en Gaviria, hay como muchas lucecitas por ahí. Ramón, a los 21 años, a los 20 años, era dirigente sindical del Sindicato de Salubridad, igual que Cuauhtémoc. Estamos hablando de una generación que es mi generación, en donde la lucidez social, política, nos ha dado mucho. El infrarrealismo estuvo cerca de Cleta, el infrarrealismo estuvo en la Casa del Lago, estuvo en el Foro Isabelino, el infrarrealismo estaba ahí. Pero era una época en donde ser poeta no era políticamente correcto, en donde el infrarrealismo pues se le veía como una horda de salvajes cupidos y salvajes artistas, cuestionando el sentido de la vida, cuestionando el sentido de la política, cuestionando la izquierda, antes que Jaime López, por cierto, cuestionando la izquierda de una manera vital. ¿Por qué? Porque el estalinismo nos ha jodido la vida dentro de la izquierda, y el infrarrealismo hizo una crítica en el sentido de la experiencia poética. Como peyote baila el perro nunca salió. Pero en la última época, Ramón me lo leyó al oído, la Edad Dorada. Les hablo de la Edad Dorada porque era su sueño. Tuvimos una discusión con Mario Raúl Guzmán, otro editor infrarrealista, que por cierto allá abajo está La Zorra Vuelve al Gallinero por si la quieren comprar, en el sentido de los humores de Ramón. Ramón no era una perita en dulce, pero era un ser maravilloso. Entre ser un hijo de la chingada y ser un ser maravilloso, nos toca el amor y nos toca el cariño. Entonces, ustedes, como gente que le interesa la literatura, que le interesa la poesía, no les queda más que leer Zona de Tolerancia de Ramón Méndez Estrada. Gracias. Gracias, Rafael. Es bello. ¿De veras? Bueno, su esposa también lo dice, no solo yo. Ahora quiero presentarles a Caliche Caroma. Hay un texto que supongo él mismo escribió, una semblanza, que dice así: Caliche Caroma nació en Morelia, Michoacán, el 21 de octubre de 1983. Estudió en un chingo de lados, terminó filosofía, la mató como se matan las bachas, con el pie. Ha publicado varios libros, entre ellos Prisa, Genuflexiones verbales para toda ocasión, Todo y siempre, Casi y quizás, y Morelia. Muy pocos premios ha ganado, pero entre ellos el concurso de composición por el centenario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en 2017, junto al músico Eduardo Solís Marí. Con ustedes, Caliche Caroma. Muchas gracias, Antonieta, por la invitación, y a la gente que organiza este homenaje, presentación del libro. Voy a partir de algo que dijo Katana, que creo que es a mí lo que me tocó, que fue la última parte de la vida de Ramón en Morelia, cuando estaba muy enfermo, y fue una casualidad que estuviéramos ahí cerca. Con esto quiero decir que murió en la casa de Francisco Hernández, el Erotata, que fue un compañero de él en un periódico, El Cambio de Michoacán, pero también en Buen Día, donde hacía artículos
ecologistas, muchas zonas que se apropiaron la gente de dinero allá en Morelia. Él reclamó mediante este periódico Buen Día y luego en El Cambio Michoacán, y en la casa de Francisco Hernández fue donde murió el 13 de mayo, y Paco dice que ya estaba muy malo Ramón y le comentó: déjame un ratito solo, y ya, después se murió. Este pequeño texto que traigo da cuenta de esa experiencia con él, retomando algunas partes de Zona de Tolerancia, y pues muchas gracias por la invitación y el espacio. Más allá del imperialismo, respuesta no autorizada a una crítica desinformada. Una cita del mismo Ramón: famosa es entre todas la herejía de querer abarcar lo inabarcable con el nombre de Dios, y lo inefable, intentar dibujarlo con poesía. Una cita de Paco Hernández donde murió Ramón: es tan sentido Ramón para cantar sus versos que envidiosos perversos le han puesto al bardo Dramón. Ahí está reclamando acá Katana el crédito de este apodo. El día 9 de marzo se realizó un homenaje colecta para ayudar a Ramón Méndez Estrada, poeta mexicano radicado en Morelia desde hace ya varios años. Ayudarlo, sí, porque estuvo enfermo de gravedad desde diciembre del 2014 y hasta la fecha sigue en recuperación en la casa del escritor Francisco Hernández. El diagnóstico es desnutrición severa junto con otras complicaciones. El culpable de esto fue el alcohol en forma de charanduruapan. El exceso infra. Ahora ya no toma, no puede. El homenaje colecta se llevó a cabo en el Teatro Campo a las 19 horas. El 9 fue el lunes. En este homenaje se leyeron algunos poemas del libro La Edad Dorada, ediciones Star Pro 2009, a cargo de Armando Salgado, Daniel Güense, Ángel Díaz, Blanca Villalpando y el que esto escribe. También se hizo una dramatización de los textos de Ramón por parte de la compañía teatral Foro 4. Hubo música con Lea Ventura y Astense. En la danza estuvo Emma Lar. Se presentaron las fotografías de Wendy Rufino y el video de Hijos del Quiote Productora. Todo en torno a Méndez Estrada, a su obra. Ya en el teatro, a punto de comenzar, Armando Salgado comentó que Rafael Calderón quería leer un texto sobre Ramón, texto que se había publicado el viernes anterior, el 6 de ese mismo mes del 2015, en La Jornada Michoacán. Lo leyó, ¿por qué no? Lo que contiene el artículo de Calderón es una crítica a Dramón, una crítica desinformada. Rafael Calderón afirma que la obra de Méndez Estrada se puede reducir a 12 poemas, porque no está terminada su poesía, la cual esta poesía carece de rigor, comenta. También dice que llegó al infrarrealismo por casualidad, de rebote, que los lectores de Ramón son pocos. Y, entre otras cosas, que su mejor libro es Tonadas Ágiles para Sonreír en Voz Alta. Mentira casi todo lo que dice Rafael, desde mi punto de vista, punto y aparte. Tal vez Calderón solo leyó 2 o 3 libros de Ramón. Tenemos que preguntarle sobre la bibliografía que consultó. Únicamente en Zona de Tolerancia hay más de esos 12 versos que el crítico moreliano dice vislumbrar, sin hablar de los cuentos de Citzilín y otras lecciones del Lado Moridor, y sus otros libros de poesía. ¿Cuál es el criterio? Parafraseando a Heidegger, digo que la verdadera poesía tiene vividura, contiene una experiencia de vida, una intensidad vertida en cada palabra. Claro que es importante la forma que Méndez Estrada maneja a la perfección. Sin embargo, más allá de cualquier tecnicismo ramplón, está la experiencia de vida que un autor logra transmitir a su lector entregado, no al crítico que, antes de sentir, busca la comparación. Vida es lo que contiene la poesía del autor de La Canción del Macizo, y de vida carece la crítica, porque por definición, esta es carroña, desmembramiento, disección. Sí, Ramón no es infrarrealista, en esto tiene razón Rafita, es algo más. Es un poeta mexicano que apenas está surgiendo de entre las cenizas literarias y, aunque apenas surge, tiene un público amplio en todo México y más allá. Ya quisieran muchos escritorzuelos tener los lectores sinceros con los que cuenta Ramón, en cantidad y calidad. Sí, Tonadas Ágiles para Sonreír en Voz Alta es un buen libro, pero La vida de Ginés Pérez es una obra maestra. ¿La conoces, Rafa? Cuando Ramón Méndez estuvo hospitalizado, hacíamos guardias con Idepan Rojas, Emma Lar, Lucía de la Serna, Jessica Conejo, Pedro Méndez Estrada, que es su hermano, Noelia Ventura y otros más. Una de esas noches, de camino al Hospital Civil, me paré en una librería de usado y compré un libro de Concha Michel, que se llama Dios, Principios, la Pareja. Pensé en leerle algo a Ramón para que durmiera en el hospital, eso le gustaba mucho.
Concha es una escritora de gran calidad, una intelectual que sí hizo crítica. Cuando llegué y le enseñé el libro, me lo pidió y me señaló un poema que está dedicado a la autora por un muchachito de 18 años, de nombre Ramón Méndez Estrada. Sí, había comprado un libro donde Ramón había sido incluido cuando era muy joven. El poeta de 12 textos. El libro es de 1974, editado por B. Costami, editor. Aquí dejo las palabras con las que empieza la respuesta a síntesis. Este es Ramón. Como una respuesta a su pregunta, le dedico este poema a Concha Michel por su incansable anhelo de restituir a la mujer al sitio que hace tiempo la humanidad le ha robado. Y ahora quiero presentarles a Jorge Aguilera López. Él nació aquí en esta ciudad en 1979 y ha estudiado mucho la poesía, es profesor en la UNAM, ha participado en innumerables seminarios y ha publicado en muchas revistas. Pero una de las razones esenciales por la cual Antonieta lo ha convocado aquí tiene que ver esa forma de cercanía que él estableció con Ramón Méndez a través del hecho concreto y preciso que hace posible la poesía. Ramón Méndez, en su casa de Morelia, en la fachada de su casa, tenía un texto que decía: se hacen y se remiendan versos. Con ustedes, Jorge Aguilera. Buenas noches a todos. De verdad es un gusto inmenso estar aquí. Quiero agradecer en principio a Antonieta, que fue quien me hizo la invitación para participar en este, como bien decían, más que presentación de un libro, un verdadero homenaje a Ramón. Hace más o menos 10 años yo conocí a Ramón Méndez a través de un taller que él vino a la Ciudad de México a dar en circunstancias un poco complicadas, porque alguien, no diré quién, le había prometido que iba a hacer un taller con mucha gente, que le iba a conseguir recursos, y llegamos 3 personas nada más al taller. Entonces, bueno, a partir de eso tuve la inmensa fortuna de conocer a Ramón, de empezar a conocer cosas sobre la poesía mexicana, y como bien dice Raúl, por circunstancias de la vida, me he dedicado al trabajo académico en torno a la poesía mexicana contemporánea. Y puedo decir que 2 o 3 de las cosas más importantes y más fundamentales sobre la poesía que yo aprendí, no las aprendí en un salón de la universidad de la UNAM, sino en el taller de Ramón. Eso me permite tener una cierta perspectiva en torno a su poesía, y es un poco de lo que quiero hablar ahora a partir de la publicación, o a propósito de la publicación de esta inmensa antología que todo mundo debe de tener. Y quiero decir también, además, que me parece un hito y una cosa extraordinaria que haya tanta gente aquí presente para escuchar, para saber, para conocer, para estar acompañando este suceso en torno a la publicación de esta antología, que estoy absolutamente seguro será fundamental en la historia no solo del infrarrealismo, no solo de la poesía mexicana, sino de la poesía latinoamericana. Hay 3 puntos esenciales que quiero abordar sobre la poesía de Ramón Méndez, y que ustedes pueden consultar en estas antologías que tanto la ratona cartonera como Man Reediciones están posibilitando. Y es pensar primero cómo es que la poesía de Ramón Méndez incide o tiene una posición en la poesía mexicana. Ya lo mencionó en su momento Manuel Ileanes, la relevancia inevitable que no podemos obviar del infrarrealismo, la importancia inevitable que no podemos obviar de la transformación que hace Roberto Bolaño de Ramón Méndez en un personaje de novela, del famoso Pancho Rodríguez, de los Detectives Salvajes. Pero muchísimo más allá del personaje literario, muchísimo más allá de los lugares comunes que nosotros podamos pensar en torno al infrarrealismo, yo debo decir 2 cosas que siempre he mencionado en distintos foros académicos y no académicos, en los salones de clase, en todos lados. Creo que Ramón Méndez, junto con Mario Santiago Papasquiaro, son los 2 grandes poetas, junto con Cuauhtémoc, también por supuesto Cuauhtémoc Méndez, son los grandes poetas de la poesía mexicana, de la poesía del infrarrealismo, y de una forma de la poesía mexicana que se desarrolla a partir de los años 70, y aquí quiero ser muy preciso en torno a lo que voy a decir, que es decir,
gente como Ricardo Castillo o Jaime Reyes, poetas que seguramente ustedes conocen y han leído profusamente, han tenido una gran difusión y han tenido una gran presencia en la poesía mexicana. Pero esa presencia y esa difusión que tiene que ver con las editoriales donde fueron publicados, nada más para que tengamos una idea, tanto Ricardo Castillo como Jaime Reyes fueron publicados en el Fondo de Cultura Económica, en Editorial Era, en Conaculta, etcétera, etcétera. Es decir, en las editoriales que marcan tendencia, que le posibilitan una visibilidad. Eso fue algo que no tuvo Ramón Méndez, fue algo que no tuvo Mario Santiago en su momento. La antología de Mario Santiago, todos ustedes lo saben, Geta de Santos, se publica en el Fondo de Cultura Económica, pero en España, en 2008, y es una antología preparada por Mario Rolo Guzmán, y eso da una visibilidad, pero que inevitablemente está ligada al fenómeno Roberto Bolaño. Creo que lo que nosotros ahora tenemos, la posibilidad que tenemos a leer una antología como Zona de Tolerancia, es acercarnos más allá de los mitos, más allá de la leyenda, más allá de la ficcionalización de la historia de la poesía mexicana, más allá de todo eso, tenemos la posibilidad de acercarnos a un poeta que dominaba absolutamente las formas. Lo platicaba en su momento con Antonieta, lo mencionaba ahora Manuel Illanes. Es un poeta que estaba absolutamente convencido que si algo es importante en la poesía es la forma. Y es que en la poesía no hay otra cosa que no sea la forma. O sea, podemos hablar de lo que se nos pegue nuestra gana, pero si no tenemos un trabajo con la forma, no tenemos nada. Ramón platicaba cómo es que aquel famoso boicot al taller de Juan Bañuelos sucedió precisamente porque Juan Bañuelos se sentaba a contarles anécdotas de su vida. Y entonces ellos le decían a Juan Bañuelos: bueno, pero enséñanos poesía clásica, enséñanos cómo hacer un soneto, enséñanos una lira, enséñanos en decasílabos. Y claro, según la versión que contaba Ramón Méndez, Juan Bañuelos era un poeta con cierto prestigio, con ciertas condiciones, con cierta historia, no tenía las condiciones para enseñar estas cosas. Aquella famosa carta donde donde plantea la renuncia de Juan Bañuelos, entre otras cosas por menopausia galopante, era una crítica que se le hacía a un poeta que pertenecía a un cierto sistema, porque sencillamente no tenía la capacidad de enseñanza, cosa que Ramón sí tenía. Y ahora lo han mencionado, Ramón Méndez no era una persona fácil, no era una perita en dulce, pero era un gran poeta y era un hombre que tenía una capacidad y una generosidad en su capacidad de distribuir conocimiento que pocos poetas en este país han tenido. Si nosotros pensamos entonces que la poesía de Ramón Méndez es una obra poética que, insisto, ustedes pueden ver y verificarlo en estos libros, en esta antología que se está publicando ahora, van a encontrar no solamente un poeta marginal, van a encontrar no solamente un poeta legendario, van a encontrar no solamente un poeta que tenga una serie de anécdotas, sino un poeta que tiene un dominio y una destreza en la forma, en el estilo, en el soneto. Los sonetos que están en este libro son sonetos perfectos en su forma, en sus acentos, en su versificación, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso también, en Zona de Tolerancia, que digamos, este libro, para que se vayan un poco enterando de qué va el libro, en realidad es una antología que tiene secciones de los libros más importantes de Ramón Méndez. Zona de Tolerancia, que es como el gran título que le da a su obra, donde vienen poemas fundamentales como fragmentos del canto de Dos Lagartija, o como Caviria, pero también de la Edad Dorada, que es quizá uno de los libros donde él con mayor frecuencia, con mayor profundidad explora la forma. Algunos fragmentos de la vida de Ginés Pérez, que es un libro además que está pendiente también de publicación, es un libro que tendría que publicarse entero, porque son casi 100 páginas de una suerte de novela picaresca en verso. Y esto lo contaba Ramón Méndez, además, que la vida de Ginés Pérez, él era una especie como de tesis que hizo para poder finalizar su licenciatura. Por supuesto no se la aceptaron en la academia, porque academia, pero el único poema que yo creo que hace falta en esta antología, y ni modo, tengo que decirlo porque uno no está aquí nada más para decir cosas bonitas, es La Canción del Macizo. Un poema fundamental también de Ramón, que por alguna razón no se incluyó. Entiendo que fue el propio Ramón quien preparó esta antología, ¿no? Entonces él lo dejó organizado de esta manera,
y bueno, no podemos contravenir esta decisión de Ramón, pero es también un poema fundamental. Si tuviéramos que pensar cuáles son las zonas de la poesía mexicana entonces que está alumbrando la poesía de Ramón Méndez, creo que son tres grandes ideas. Uno, la poesía coloquial o la poesía conversacional. Por ahí mencionaban la influencia de Nicanor Parra, el caso de Ernesto Cardenal, etcétera, etcétera. O sea, todas estas formas de la poesía coloquial, de la poesía conversacional que se da en América Latina. Poemas como los que ya se citaron, el fragmento del canto de Dios Lagartija, como el Epístola al Pátzcuaro, por ejemplo, son poemas que se construyen sobre la base del coloquialismo, sobre la base del poema conversacional, pero cuyo desarrollo formal, cuyo desarrollo poético está marcando un ritmo fundamental, primero. Segundo, el poema como canto Dios fragmentos del canto a Dios Lagartija, que ya también citaba Caliche en su momento. Amanecer, no Dios. Perdón, amanecer, gracias. Amanecer al canto. Amanecer al canto Dos Lagartija. Al amanecer del canto Dos Lagartija. Gracias. En este poema, por ejemplo, todo lo que se está desarrollando es una crítica social, y es algo que ya mencionó Rafael Catana, que es fundamental también pensarlo, porque cuando nosotros pensamos en la poesía de corte social, de corte político, de corte militante en este país, pareciera que son aspectos y son formas de la poesía que no se tocan mucho en este contexto. Y lo que hace Ramón Méndez a partir de su militancia, más allá del poema, su militancia efectiva en movimientos reales, son muy pocos poetas los que tienen esa posibilidad. Y este es un poema que da muy bien cuenta de este proceso y de este desarrollo. Y finalmente, esto que podríamos llamar una suerte de poética de la macicez, poética de la pachequez, que es la canción del macizo, que es los motivos del grifo, este tipo de poemas que inevitablemente están allí. Creo que son obras cumbres de la poesía mexicana. Entonces, la lectura de un libro, una antología como Zona de Tolerancia, nos va a ir alumbrando todos estos aspectos. Y si esto no los convence todavía de pensar que Ramón es un gran poeta, tienen que acercarse a un texto como Cabiria. Cabiria es un poema extraordinario y fenomenal en la tradición de la poesía mexicana. Les doy nada más un par de datos. Se ha dicho siempre que la poesía mexicana es una poesía de largo aliento. Si nosotros pensamos cuáles son las grandes obras de la poesía mexicana, no estoy seguro que lo sean realmente, pero que la crítica dice que lo son. Siempre recurrimos al famoso poema de largo aliento, al poema largo. Y Cabiria es uno de estos poemas largos, de estos poemas de largo aliento, cuya forma esencialmente musical a partir del jazz, cuya construcción de una suerte de poética de la marginalidad, de un personaje como Cabiria, desarrolla y se puede inscribir en esa tradición del llamado poema largo, que es la tradición más prestigiosa que tenemos en este país sobre la poesía mexicana, ubicándose en los mejores espacios, ubicándose al lado de poemas como Muerte sin fin, ubicándose al lado de poemas como El primero sueño, ubicándose al lado de poemas como Tierra de Sol, gracias. Todos estos textos llamados, insisto, poemas de largo aliento, en ese nivel tenemos que poner Cabiria. Es un poema central y fundamental en la obra de Ramón Méndez. Entonces, si ustedes realmente quieren acercarse, quienes no conozcan, quienes estén aquí presentes y no conozcan aún a fondo la obra de Ramón Méndez, esta es una antología fundamental para entender y para acercarnos a esta obra y para entender también por qué razón mencionaba Manuel hace un instante dos antologías, Los broches mayores del sonido de Hora Cero y Perros habitados por las voces del desierto, que organiza Rubén Medina, sobre el infrarrealismo. Pero me parece que son dos antologías que apenas están vislumbrando algo que todavía tenemos que hacer, que es rescatar los libros individuales y a los poetas individuales más allá de leyendas, más allá de la literatura, más allá de la ficcionalización, leerlos y darnos cuenta que lo que tenemos frente a nosotros es a uno de los mejores y de los grandes poetas, cuando menos de la segunda mitad del siglo XX, a los cuales por diversas razones no habíamos tenido acceso y que esta antología nos permite leer. Si nosotros podemos acercarnos a este libro, y de verdad que tienen que comprarlo, de verdad que tienen que leerlo y de verdad que tienen que difundirlo,
Si nos acercamos a esto, nos daremos cuenta que la poesía mexicana no es solamente esa cosa engolada que siempre nos han enseñado que es. Quienes hayan pasado por alguna facultad, por alguna escuela de literatura en diversos niveles, difícilmente se van a acercar a textos de Ramón Méndez. Pero si a través de esta antología se van a acercar realmente, van a transformar y van a tener una percepción distinta de lo que esto significa, porque no estamos hablando solamente del cuidado de la forma o del oficio, estamos hablando de la visceralidad desde la cual se construye la forma, la visceralidad desde la cual se construye el lenguaje y la visceralidad desde la cual tenemos algo que es una poesía de los más altos vuelos que podemos tener en la poesía mexicana. Entonces, mi reivindicación en este sentido, y también debo decirlo como una suerte de compromiso el día de hoy, es darle toda la difusión necesaria a este libro para que realmente podamos empezar a ampliar lo que llamaríamos el canon, o lo que llamaríamos el paradigma de lo que entendemos por poesía mexicana contemporánea. Sin ninguna duda, Ramón Méndez, esta antología de Ramón Méndez, Zona de Tolerancia, nos va a dar una perspectiva distinta de la poesía mexicana. Y qué bueno, de verdad, felicito absolutamente a La Ratona y a Mantra Ediciones por haberse aventado el tiro de publicar este libro, porque es un libro que nos va a cambiar la percepción de la poesía mexicana. De verdad, cómprenlo, es un libro que vale muchísimo la pena y que va a ser fundamental. Muchas gracias. Esta edición de Zona de Tolerancia de Mantra Ediciones y de La Ratona Cartonera incluye un prólogo de Pedro Damián y un epílogo de alguien que vivió de cerca y de muchas maneras, desde el gozo, pero también desde distintas formas de la adversidad, tal y como se construye el mundo y tal y como cada uno de nosotros va construyendo su propio planeta. Con ustedes, Antonieta Centeno. Hola, buenas noches a todos. Pues bueno, quiero primero que nada agradecer a todos los que nos hemos reunido hoy para festejar la publicación de este libro de Ramón tan necesario. Y pues ya se dijo todo lo que se tenía que decir de él. Yo más bien quiero hablar un poco sobre Carlos Cofín Serpas, que es quien ilustra este libro. Preparé un breve texto que voy a leer, no es mucho, y para que sepan un poco por qué es Carlos Cofín Serpas a quien pues se eligió como el que pudiera adornar esta obra, ¿no? Mirar el agua, beber el sol. Hay un epígrafe que dice: ausencia en un suspiro, en la pena que lanza como flecha al abismo. Lilian Serpas. Lilian Serpas es una poeta, madre de Cofín, de Carlos Cofín Serpas, que bueno, hay que decirlo, proviene de una familia de artistas. Ahí todos son artistas, y no sé si por aquí se encuentre Sebastián Cofín, a quien me gustaría agradecerle mucho que nos haya brindado la oportunidad de tener los dibujos de Carlos en estas dos publicaciones de La Ratona y de Mantra. Entonces, aguanta tantito, sí, Pancho, por favor, ya vamos a terminar. Carlos Cofín Serpas. Ajá, es Carlos Cofín. Ya cállese, viejo ruco. Ya, por favor, sí, orden, vamos a leer un texto, lo voy a leer. Ay, perdón, mejor sin esto. Desde sus inicios, el infrarrealismo estuvo rodeado de pintores, bailarines, teatreros y otros creadores del arte. Uno de ellos fue Carlos Cofín Serpas,
quien a mediados de la década de 1980 apareció por la Casa Usher, pequeño inmueble ubicado dentro de una vieja vecindad de la colonia Doctores, y donde por azares del destino llegaron a vivir los poetas Mario Santiago Papasquiaro y Ramón Méndez Estrada. La Casa Usher cobijó a muchos de esos pasajeros de la vida y terminó siendo un albergue, centro de reuniones, templo de los excesos, ring de boxeo y cocina literaria, donde reinó la poesía. Coffin era un hombre muy delgado, bajo de estatura, con cabello y barba completamente blancos. Sus ojos azules contenían una mirada profunda. Su edad no era fácil precisarla. En aquel tiempo muy poco sabíamos de él. Todos andábamos ocupados en el rol y los interrogatorios no eran cosa habitual en la Casa Usher. Sin embargo, el mismo Coffin nos contó que había estado en la Guerra de Corea y que había ilustrado un libro de Sergio Loya, otro compañero de armas, por así decirlo, del infrarrealismo. En aquellas convivencias se afianzó la amistad entre Coffin y Ramón, que si bien fue breve en el lapso del tiempo compartido, fue intensa a través de sus diálogos y sus silencios, de sus silenciosos gestos. En 1987, Ramón Méndez iba a publicar Zona de Tolerancia en la editorial La Calandria Ediciones, que dirigía el editor y también poeta Mario Raúl Guzmán. Para ilustrar el libro y con gran generosidad, Carlos Coffin le regaló a Ramón 10 dibujos, un bello ramillete de figuras insólitas, producto de una imaginación que navegaba por las profundidades de lo fantástico, seres imaginarios ejecutados con un estilo muy particular, dibujos de finísimos trazos, producidos por una mano firme, con una técnica virtuosa. Desdichadamente, y por cosas que más vale olvidar, el libro no se publicó, y Ramón, en una borrachera, perdió aquellos dibujos maravillosos. Hoy, a casi 31 años de esos hechos, La Ratona Cartonera y Mantra Ediciones se han unido para publicar una antología que el mismo Ramón Méndez confeccionó bajo el título que nombra a toda su obra, Zona de Tolerancia. Los herederos de Carlos Coffin Serpas, tan generosos como él, han aceptado que esta coedición se ilumine con la obra de su padre, si bien no es la que hizo originalmente para el libro que publicaría La Calandria Ediciones. Estas ilustraciones contienen la esencia y la presencia de este gran artista plástico. La literatura tiene sus propios caminos para retar lo implacable del destino. Sin duda, la publicación de Zona de Tolerancia ofrece uno de ellos, al permitir que estos dos amigos que habitaron los profundos laberintos de la hoy inmejorablemente llamada melancólica Casa Usher, parafraseando al gran poeta Edgar Allan Poe, vuelvan a reunirse en el mejor de sus territorios, el de la creación. Gracias. Y bueno, perdón. Ya que tengo el micrófono en la mano, pues también quiero aprovechar para agradecer a todos los que están sentados aquí en la mesa, a Katana, a Manuel, a Caliche, a Raúl, a Jorge y a Nacho por haber prestado este espacio que, bueno, consideramos ya como una casa, ¿no? Porque muchas veces ha habido poesía infrarrealista en este lugar y hoy vuelve a sonar y aquí estamos. Gracias.
cañón, ahora sí que también la fila está súper bien. Sí, sí. No manches, pero pídele 3 meses después. Sí, pero así es. Sí, no, Lo que pasa es que sí, o sea, estaba escribiendo para que en realidad es un número especial, una revista de la UAM que va a ser sobre antologías de ficción en México. Pero yo aproveché para hablar sobre el realista. Entonces al huerto lo vas a hacer como los miércoles. Todos los miércoles. No llevaba. Sí, no se enojes. Pero vuelvo a ser poeta inmenso, como pocos en este país. Logras unas cosas. Sí, no, hay diferencia. Y yo creo que uno de esos artistas que se va a claro, además es un lector y ensayo. ¿Sabes qué? Te voy a dar sepas lo que me vas a preguntar y qué necesitas saber de mí por ver si te puedo ayudar. Yo estoy abierto a ayudarte, pero si no sé, güey, ¿de qué te voy a decir? Soy de la ciudad. Yo aquí la jalo de vagabundo, güey. Tú eres Cintia, ¿no? Adecuarlo. ¿Te refieres pero guapas te ves siempre. Es como tengo diferente bolsa de Ah, ya te necesito entiendo. saber cuál Son es. compradores, son vendedores diferentes. Escoge uno, pero no quieres uno de estos. ¿O no? Ah, bueno, pues vaya, este. Él ya compró este. Yo voy a comprar este. Gracias. Gracias. Siempre muy arreglado. Gracias.